Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho nuevamente poder compartir con ustedes este rato para leer la palabra del Señor y aprender de ella. Queremos continuar en esta serie de prédicas que hablan de la vida de Jesús, que se han estado publicando en nuestro canal de YouTube. Tú puedes buscar cualquiera de estas prédicas, te metes en el buscador de YouTube, colocas Iglesia, Bendición y Vida y allí puedes ver los videos que se han estado subiendo desde hace varios meses para acá. En la prédica anterior, no sé si recuerdan que el pastor Jesús Omar, el pastor Chucho, estaba hablando de la visita que hizo Jesús a Nazaret. No sé si recordarán que él visitó la sinagoga de Nazaret, el lugar donde él creció, y estando leyendo allí un manuscrito que estaba en Isaías, estaba leyendo justamente una profecía que hablaba de su venida. Y después que él lee esas líneas allí, le dice a todos los que estaban en la sinagoga: hoy se está cumpliendo esta profecía ante sus propios ojos. Imagínense el momento, ¿no? De que aquel joven que ellos vieron crecer allí en Nazaret estuviera con las escrituras en sus manos y pudiera decirles a todos que él era el Hijo de Dios, que Dios se estaba manifestando a través de él acá en la tierra. Podemos recordar que en ese momento él llamó la atención, mucha gente lo seguía, estaban encantados con él, pero una vez que se negó a hacer milagros allí, bueno, toda esa gente que lo seguía, que lo adoraba, se volteó contra él y salió en muy malos términos de Nazaret porque querían matarlo. Inmediatamente las personas que le seguían y que lo estaban amando, que lo estaban siguiendo, querían matarlo. Entonces, eso es algo del resumen que podemos recordar de la prédica anterior, cuando también utilizó en esa misma situación allí en Nazaret ese refrán que todavía hoy lo conocemos, cuando dice: nadie es profeta en su propia tierra. Jesús lo dijo en esa oportunidad cuando, después que él habló con tanta autoridad en la sinagoga, la gente le decía: bueno, ¿y este no es el hijo de José, el carpintero? O sea, tratando de subestimarlo y de minimizarlo. Él les respondió de esa manera: médico, cúrate a ti mismo. Y el otro que acabo de mencionar: nadie es profeta en su propia tierra. Mi hermano, quisiera, antes de comenzar con la lectura que nos corresponde el día de hoy, poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, por el regalo precioso de habernos otorgado la salvación. Este regalo que no merecíamos y que tú nos lo diste por gracia. Estamos justamente, Señor, leyendo, recordando la vida de nuestro Señor Jesucristo desde antes de su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su adultez, y ahora que ya estamos entrando en el desarrollo del ministerio. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra todas las etapas del Señor Jesús acá en la tierra. Ayúdanos, Señor, a atesorarlas en nuestro corazón, a vivirlas en nuestras vidas y a sacar provecho cada día y hacerlo práctico, Señor. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos, y que esta palabra pueda ser de provecho para cada una de nuestras almas. Señor, acepta las gracias, pues te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La lectura que quiero compartir
esta mañana con ustedes está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el 20. Si tiene su Biblia, puede ubicar Mateo capítulo 4, desde el versículo 12. Dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Como sabemos, estaba en Nazaret y volvió nuevamente a Galilea. Y dejando Nazaret, dice el versículo 13, vino y habitó en Capernaum. Este es el primer cambio o transición que podemos ver en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Jesús deja de vivir en Nazaret y se muda a Capernaum. Cuando dice acá y habitó en Capernaum, esto implica un cambio de domicilio, implica un cambio del lugar donde él habitaba. Y dice que Capernaum es una ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, es un puerto realmente muy importante donde había mucho movimiento comercial y también de gente. Y fíjense que esto es una profecía que estaba en Isaías y él la está cumpliendo justamente acá cuando él decide mudarse a Capernaum. Dice el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Me llama la atención esta mención que hace acá de los gentiles, que somos nosotros. Aun cuando las buenas nuevas, el evangelio no fue ideado para los gentiles, sino para los judíos, la salvación que venía de David. Aquí nos están tomando en cuenta desde el comienzo del ministerio de Jesús y nos menciona Galilea de los gentiles. Allí fue donde fue a habitar Jesús. Continúa el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Sabemos que Jesús es la luz. Él mismo pudo mencionarlo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta luz que acabamos de mencionar, que es nuestro buen Jesús. Y dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos acá que Jesús comienza a predicar y a decir un mensaje que sé que ustedes lo reconocen porque eran las mismas palabras que mencionaba San Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que la labor y el ministerio de Juan, que acaba de detenerse, porque como pueden ver en el versículo 12, Jesús escuchó que Juan estaba preso, y esa palabra y ese mensaje de arrepentimiento que tenía Juan en ese momento y hasta ese momento, Jesús lo adopta, Jesús lo asume y continúa diciendo lo mismo que decía Juan. Lo pueden ver también en Mateo capítulo 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? ¿En quién estaba representado el reino de los cielos? En el mismo Jesús. Jesús se había acercado a la tierra, se hizo carne. Dios Hijo hecho carne y habitando entre nosotros. El creador de todo lo que conocemos del universo, hecho carne con un propósito divino, con un propósito bien definido, que era darnos la salvación a nosotros. Entonces, hasta este momento ya vemos que en este capítulo nos muestra primero un cambio de residencia de Jesús y segundo, Jesús adopta las mismas palabras que predicaba el apóstol, Juan el Bautista,
y sigue predicándole a su pueblo estas mismas palabras, y ese mensaje de arrepentimiento que Juan inició, Jesús lo continúa. Recuerden también que Juan en la última locución pública que él hizo, él dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y justamente se está refiriendo a Jesús. Y justamente en ese momento que Juan está preso, él mengua por completo, porque sabemos que a él lo matan una vez que está preso. Entonces allí él entregó ese ministerio al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo continúa. Si se dan cuenta, el título de este capítulo se llama Jesús inicia su ministerio. Continuamos en el versículo 18. En el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí debemos hacer una pausa, mis hermanos. Quiero que entiendan una cosa. Hasta este momento Jesús tenía seguidores. Jesús ya había visitado algunos lugares, había tenido encuentros importantes como el que hizo en Samaria con aquella mujer. Recordarán también el milagro de las bodas de Caná. Y en este momento había gente que lo seguía, pero en este instante, cuando él llama a Pedro y a Andrés, ya ellos eran seguidores de Jesús. Y Jesús acá le hace un llamado que está en el versículo 19 y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él acá les está ofreciendo algo diferente a ser un seguidor. Él acá les está ofreciendo ser sus discípulos. Y aquí es donde comienza Jesús a armar su equipo, su grupo de trabajo, que eran los discípulos, los 12 apóstoles. Entonces, una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es ser su discípulo. El seguidor va, mira lo que está haciendo, vuelve a su casa, no pasa nada, simplemente está atento a lo que está pasando allí, mientras que el discípulo deja lo que hace, o deja lo que hacía, o deja su antigua naturaleza y sigue a Jesús. Le da cabida a Jesús en su vida, en su corazón, y es una persona transformada completamente, porque al imitar a Jesús, nuestras vidas cambian automáticamente. Y fíjense también que Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Perdón. Él les está hablando justamente a unos pescadores y les está ofreciendo hacerlos pescadores de hombres. Estos hombres conocían muy bien el oficio de la pesca, posiblemente durante toda su vida lo han hecho, y ahora Jesús les cambia la seña y les dice: quiero que sean pescadores de hombres. Si Jesús te diera la oportunidad, mi hermano, a ti de ser un pescador de hombres, si Él te dice que Él necesita que pesques hombres, existe la modalidad, no sé si la conoces, yo no sé muy poco de pesca, pero sé que se puede pescar con anzuelo, ¿verdad? Que es una línea que tiene un ganchito en la punta, y con él puedes sacar un pez a la vez. Y también existen las redes o las atarrayas, donde puedes sacar cientos de peces juntos. Si a ti Dios te diera la oportunidad de elegir cómo pescar, ¿tú qué elegirías? ¿Elegirías un anzuelo para pescar de uno en uno, o elegirías una red para sacar multitud de peces? Bueno, eso es algo muy personal. Te lo dejo allí para que lo medites y lo reflexiones. Pero al inicio del ministerio de Jesús, te aseguro que Jesús quería pescar a través de redes. Quería que mucha gente llegara al conocimiento de la verdad y quería salvar muchísima gente. Y nosotros en este momento deberíamos también enfocarnos justamente en eso,
en pescar. Fíjense que, como les comenté hace rato, una de las posibles causas por la que Jesús, además de cumplir la profecía de que se mudara a Capernaum, es que en Capernaum era donde estaban las multitudes. Él está buscando acercarse a un mayor número de gente. Continuamos en el versículo 19. Vamos al 20. Y dice, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Ellos dejaron lo que estaban haciendo, ellos dejaron su ocupación, la forma en la que sostenían a su familia. Ojo, no te estoy pidiendo que dejes tu trabajo, ni que dejes a tu familia. Sabemos que actualmente es una situación distinta y que tú puedes ser un discípulo de Cristo sin necesidad de dejar tu trabajo. Tú justamente puedes utilizar tu trabajo como un instrumento, como un medio para hacer otros discípulos, porque el llamado es ser discípulos y hacer discípulos. Entonces, ellos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Y dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Jacobo y Juan, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. No sé si ustedes recuerdan que al comienzo, cuando Jesús comienza a llamar a sus primeros seguidores, Él les decía, a unos les dijo, ven y ve, y a otros les decía, sígueme. Y aquí tenemos una tercera transición, que es el llamado. Aquí Él los está llamando a involucrarse. Esas personas que ya eran seguidores, Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es una tercera nota que quiero que tomen en cuenta. La forma en la que Jesús comienza a llamar al discipulado. ¿Okay? Y dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos otros dos discípulos, de igual forma, dejaron la barca, dejaron el lugar en el que estaban trabajando y también a su padre, y le siguieron. Lo que significa, mis hermanos, como te acabo de decir, no que dejes tu trabajo, no que dejes tu familia, no que dejes a tu papá. Aquí tenemos la plena seguridad de que lo que Jesús quiere que nosotros dejemos atrás son nuestros malos hábitos, nuestros pecados, nuestra forma de vida que no le agrada al Señor, todas las cosas que nos apartan de Él. Eso es lo que debemos dejar atrás y debemos ir y seguirlo. ¿Cómo lo podemos seguir? Bueno, mis hermanos, a través de la lectura de su palabra para conocerle más, a través de la oración, a través de la adoración, de la alabanza, y ejerciendo el discipulado cada vez que tengamos la oportunidad. Porque Jesús en este momento estaba armando un grupo de personas. Solo 12 personas hicieron posible todo lo que hoy vemos a nivel mundial, cómo el Evangelio se extendió por el mundo. Jesús inició su ministerio con esas 12 personas, y aquí vemos el llamado de las primeras 4. Y dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los galileos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y fíjense cómo termina el versículo, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de las 4 transiciones o los 4 cambios que hemos visto que Jesús hizo y que están relatados acá en este capítulo,
El primero de ellos es el cambio de domicilio, se muda de Nazaret a Capernaum. El segundo es el cambio de liderazgo, que lo inicia Juan y Jesús lo asume, asumiendo también la tercera transición, que es el mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la tercera. Y la cuarta, el llamado. Ya Jesús no está llamando ven y ve o sígueme, sino que está diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mi hermano, quiero dejar esta reflexión contigo. ¿Eres un seguidor de Jesús o eres un discípulo del Señor? ¿Cómo podemos reconocer esto actualmente? Un seguidor puede ser una persona que va a la iglesia, puede ser un domingo sí, un domingo no, o cuando se siente bien, o incluso puedes ir todos los domingos, pero si solo vas el domingo, escuchas el mensaje, sales igualito como entraste, no oras durante la semana, no lees la palabra durante la semana, no tienes el más mínimo interés de hablarle a nadie de Jesús, sino que tu vida sigue igual. Tú lo único que está pasando en tu vida es que asistes a la iglesia. Posiblemente eres un seguidor de Jesús. Jesús quiere que seas un discípulo. ¿Quién es el discípulo? El que va a la iglesia, se involucra en la oración, se involucra en la adoración, se involucra en cualquier actividad donde pueda servir a Dios y a los hermanos. Te confieso algo, yo duré muchísimos años asistiendo acá a esta iglesia, Bendición y Vida, siendo un seguidor. Yo iba los domingos, me gustaba escuchar la palabra, sentía que el Señor me hablaba, sentía que el Señor llenaba mi corazón, incluso hasta las lágrimas. Y de ahí salía lo más rápido que podía del culto y listo, me olvidaba hasta el próximo domingo del Señor. Cero contacto con Él. O sea, es algo como que imagínate tú, tener una relación, digamos, con una novia y solamente la veas los domingos 2 horas. 2 horas y durante el culto. O sea que ni siquiera tienes un tiempo íntimo en el que puedas hablar con ella, contarse qué les ha pasado en la semana, cómo te ha ido, cómo le ha ido a ella. No, solamente se ven y se vuelven a ir para su casa. O sea, ¿qué tipo de relación crees tú que pueda haber? ¿Qué tipo de comunión, de intimidad puede haber en un noviazgo de esa forma? Y esto estoy poniendo un ejemplo para decir el tipo de relación que podemos llevar con nuestro Dios si solamente asistimos a la iglesia los domingos y el resto de la semana nos olvidamos de Él. O sea, esto no va a prosperar, no siendo bien. Entonces, involúcrate más con el Señor, búscale más, lee su palabra todos los días, ora al Señor, piensa en lo que lees, lleva ese aprendizaje no solo a tu mente y a tu corazón, sino, como lo decimos siempre, a tu vida, a la práctica del día a día. Porque si no, realmente no estamos haciendo nada. Si no hay un cambio en nosotros, si no se está operando un proceso de santificación, un proceso en el que nos alejamos cada día más del pecado, entonces estamos estáticos, o sea, no estamos creciendo, y el Señor no quiere que estemos así, mi hermano. El Señor quiere que nosotros cada día nos acerquemos más a Él, cada día dependamos más de Él y que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, como Él ha dicho que va a hacerlo. Hermanos, quiero dejar esta palabra con ustedes. Quiero que el Señor les bendiga, les guarde y que sea para su provecho y para provecho de cada una de sus almas. Que el Señor les prospere y que Él bendiga su santa palabra.